En el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos nos cuenta que Jesús recibe una visita especial. Eran unos niños que los padres los traían, sobre todo las mamás, para que los tocara. Pero los discípulos, nos dice, reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Esto es una prueba de la delicadeza, del cariño que Jesús tenía para con los niños. Siendo que era tan amable, que era tan atractiva su personalidad, suceden dos cosas a partir de aquí que a mí me llamaron la atención por lo contrastantes que son, tan diferentes, tan opuestas una historia a la otra. La primera de las historias también se narra aquí inmediatamente después de esta historia que tenía que ver con los niños y que Jesús dice: el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Oí en una ocasión la historia de un niño que tenía a su hermana muy malita y necesitaba con urgencia una transfusión de sangre. Pero resulta que nadie tenía una sangre que pudiera compatibilizar con la de la hermana, solo la suya. Y entonces se le presentó la situación y el niño, después de haberlo pensado un rato, dijo: sí, yo le voy a dar mi sangre a mi hermana. Hicieron la transfusión y después los papás se fueron con el niño y vieron que el niño estaba muy serio. ¿Te pasa algo? No. ¿No te pasa nada? No, simplemente estoy esperando. ¿Qué esperas? Y dice: no, a ver, ¿cuándo me muero? ¿Cómo que cuándo te mueres? Claro, si yo le di la sangre a mi hermana, ahora ella va a vivir y yo me tengo que morir. Esta era la idea del niño. Había el candor del niño, no, yo sé que tengo que, si doy la vida a mi hermana, el resultado va a ser que yo me quede sin ella. Yo perderé mi sangre para que mi hermana viva y ella tendrá mi sangre. El candor de los niños es maravilloso. Por eso Jesús dice que el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. A partir de aquí vienen las dos historias opuestas. La primera se encuentra a partir de Marcos 10, 17. Y nos dice: para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un joven, por lo que nos dice otro evangelio, era un joven que vino corriendo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primero vino corriendo, ilusionado, vio cómo Jesús trataba a los niños y Jesús vio la ilusión de él, vio que la disposición a seguirlo, nos dice el texto, y mirándolo lo amó. Jesús es Dios, Dios es amor. Jesús lo amó en cuanto lo vio.
Pero él traía una pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque algo tendré que hacer. Jesús le responde, lo deja un poco fuera de juego, porque le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Tú crees que yo soy Dios? De alguna forma le estaba haciendo esta pregunta implícita. ¿Quién crees tú que soy? ¿Tú crees que soy Dios o soy simplemente un maestro bueno? Pues bien, te voy a responder a lo que me dijiste. Tú quieres saber qué tienes que hacer para entrar en la vida. Guarda los mandamientos. Y dice, ¿cuáles? Pues mira, no adulteres, no... Le relata casi todos los mandamientos de la segunda tabla. La primera tabla nos habla de los deberes del hombre para con Dios y la segunda para con los hombres. Amor a Dios sobre todas las cosas y aquí amor a los hombres. No le habló de nada de la primera tabla, le habló de la segunda. Y este joven, ilusionado, contestó, todo eso guardo desde niño, está hecho, no hay problema. Entonces Jesús le dijo, bueno, pues si quieres ser perfecto, ya que todo esto guardas según tú desde tu juventud, vamos a seguir con la ley, porque tú eres judío, y como judío crees que tienes que hacer algo para salvarte, pues si quieres seguir con la ley, vamos a profundizar más en la ley. Quizá te falte lo más importante. Ahora te voy a decir qué es lo que te falta. Lo que te falta es una cosa, vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Es decir, te hablé de todos los mandamientos menos de uno, de todos los de la segunda tabla. El 10º mandamiento, que trata de no poner el corazón en las riquezas. También es el primero, que habla de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. No tener dioses ajenos. Te falta este mandamiento. No pongas el corazón en las riquezas. Se trata no de que cumplas un mandamiento u otro, sino que cumplas el espíritu de la ley. Es decir, amor al prójimo como a ti mismo. Esta es la clave. Entonces vendes lo que tienes, lo das a los pobres y luego ven y sígueme. La reacción del joven, el joven no esperaba eso. No esperaba vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Él quería tener el tesoro de la tierra. Aquí él sopesó no como un niño, no tenía el candor de un niño, era joven, pero ya había perdido el candor de un niño. Sopesó como adulto, se fue triste, porque valoró todo lo que tenía y dice, ¿cómo voy a perder todo esto? Esta fue la triste conclusión de la experiencia de este joven con Cristo. Y Cristo también hizo una conclusión. Dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, a aquellos que tienen el corazón puesto en las riquezas. Los discípulos le dijeron, Pedro, que era siempre la voz de los discípulos, le dijo, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. ¿Y qué tendremos a cambio? Bueno, una pregunta así era para entristecer, porque ellos
estaban siguiendo a Jesús, ellos estaban disfrutando de Jesús, ellos estaban viendo todos los milagros que Él hacía, ellos estaban contemplando el carácter de Jesús y acaban también con el egoísmo, la reacción de egoísmo. Y bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué vamos a tener? Pero Jesús les responde con cariño. Dice, no os preocupéis por lo que vais a tener. Vais a tener la vida eterna. Aquí tendréis muchos problemas, así que no pongáis los ojos aquí. Los ojos hay que ponerlos allí. Siguiendo el capítulo 10 de este Evangelio, tenemos la segunda historia. La segunda historia es de un personaje totalmente opuesto. Dice así, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y nos dice que muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y lo llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. ¡Qué interesante! Ahora vamos a hacer una comparación entre las dos historias. Parecería que no hay nada en común. La verdad es que son bastante opuestas y sí hay mucho en común que sí nos va a ayudar a entender. Bartimeo era el hijo de Timeo, no venía corriendo, no vino corriendo a Jesús, no podía porque era un ciego y el ciego no puede andar corriendo, le está negado, por muy sanas que tenga las piernas, un ciego no puede darse el lujo de correr. Entonces, este Bartimeo tiene algunas circunstancias en su vida que nos van a enseñar a contrastar, nos van a ayudar a contrastar su situación con la del joven rico. De entrada, como decíamos, él no podía ir corriendo, solo podía clamar pidiendo ayuda. El cristiano, el joven rico, decía, ¿qué debo hacer para entrar en la vida? El cristiano no puede hacer nada para entrar en la vida eterna. Solo puede clamar, solo puede decirle a Dios, Señor, sálvame. Solo puede ir a Él pidiéndole. No es lo que nosotros hagamos lo que nos va a dar la salvación. Curiosamente, el joven rico había sido muy bienvenido. Probablemente los apóstoles, cuando vieron llegar a ese personaje, que debía ser un personaje importante, rico, con sus ropas lujosas, los apóstoles dirían, ¡ah, qué bueno! En el lenguaje de hoy diría, este chico tan estupendo va a pasar a formar parte de nuestra iglesia. Probablemente será el director de jóvenes, va a ser
va, o director de actividades misioneras, va a ayudar a la iglesia porque viene con una fuerza tremenda, viene con muchas ganas, con muy buenos deseos, y le va a dar una cierta categoría a nuestra iglesia, porque, oye, fulanito es de nuestra iglesia. Sin embargo, el ciego Bartimeo no tenía nada que ofrecer, al revés que el joven rico, y además era ciego, y además era mendigo. De dar estatus al grupo, nada, nada de nada. El ciego Bartimeo no tenía un gran currículum. Su único currículum era hijo de Timeo, ciego y mendigo. No solo no tenía riquezas, sino que andaba pidiendo en el camino. Pero vamos a ver la reacción de uno y la reacción del otro frente a Jesús. Él clamaba, la gente no quería que se acercara a Jesús. De hecho, el pasaje nos lo dice. Le mandaban callar, cállate, no seas pesado, déjalo tranquilo que ya se está yendo. Pero Jesús no deja a nadie, siempre que Jesús va por un sitio, no deja ni un enfermo y no deja a nadie tirado a su suerte. Él, mientras le pidamos, mientras clamemos como lo hacía Bartimeo, nunca nos va a dejar tirados en el camino. Sucede que cuando lo llaman, se levantó del suelo y vino. Justo al revés que el joven. El joven se inclinó de rodillas. Parece que sería maravilloso. Sin embargo, no fue así. Y él se levantó. Lo contrario, se levantó y fue a Jesús. El otro podía ponerse de rodillas ante Jesús, pero su corazón estaba muy lejos de Jesús, estaba en las riquezas. La esperanza de Bartimeo estaba toda en Jesús, solo en Jesús. A Bartimeo no lo impulsaba el deseo de entrar allá, de ser, no, lo impulsaba su necesidad. Era un impulso egoísta. Dios sabe que somos egoístas. Y era su necesidad la que hacía que él fuera a Cristo. Y entonces cuando llegó junto a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Vaya pregunta, Señor. Lo que quiero es ver, que vea. Nosotros también necesitamos ver. El joven rico fue miope. No veía más que muy cerquita. Veía solo lo de esta tierra, las riquezas de esta tierra. Bartimeo en ese momento probablemente también tenía la miopía de aquel que quiere las cosas de la carne. Pero Jesús también entiende nuestras necesidades. Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tú has puesto tu fe en mí y tu fe te ha salvado. Tú, que no tenías nada, solo tenías una capa, y con esa capa te ponías durante el día, te protegías del calor cuando hacía mucho calor, te protegías de la lluvia si llovía, te servía de manta por las noches. Era lo único que tenías. No tenías riquezas, no tenías nada. Y esa capa la soltaste para venir a mí. Mientras que el otro joven
se aferró a lo que tenía, porque tenía mucho. Él cobró la vista, pero hete aquí que desobedeció a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y no se fue. Seguía a Jesús por donde iba. Seguía a Jesús por el camino. Él, que podía decir, no, Jesús me dijo que me fuera y me fui. No, yo quiero seguir con Jesús. Ahora que probé quién es Jesús, yo quiero seguir con Él. Quiero saber más de Él. No me conformo con que me dio la vista. Quiero más de Él, porque yo sé que Él me puede dar mucho más. Yo estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que siguió gozoso, gozosísimo a Jesús. Al revés que el joven rico, que se fue triste, este ciego ya no estaba triste, ya no era ciego. Abrió los ojos, lo primero que vio fue a Jesús y dijo, yo quiero seguir viendo esta maravilla, no quiero que se aparte de mis ojos. El problema del joven rico es que estaba muy preocupado. El problema de las riquezas, que yo si yo tengo mucho, entonces voy a estar preocupado, no quiero perderlo. ¿Qué voy a hacer con este dinero? A lo mejor, si lo dejo en el banco, pues se va depreciando. Si lo invierto, a lo mejor lo pierdo. ¿Qué voy a hacer con esto? Cuando se es rico se tienen muchos problemas, muchas preocupaciones. El pobre no tiene tantas, la de comer cada día y poco más. El joven rico estaba afanoso por las riquezas. Y nosotros no estemos afanosos, porque si estamos afanosos nos va a costar más trabajo seguir a Jesús. Luego, para eso Pablo nos da en el versículo 12 un consejo del mismo capítulo, Filipenses 4. Dice, sé vivir con poco y con mucho. Este es el secreto para no ser afanosos, para no estar afanosos, para vivir tranquilos, contentos. Sé vivir con poco y con mucho. Yo vengo de una familia muy humilde y sé lo que es la escasez. Pero, ¿qué hubiera sido de mi vida si hubiese nacido en una familia rica y ahora fuese pobre? Suele suceder que cuando tienes poco y vas a más, muy pronto te adaptas a la situación. Pero cuando tienes mucho y luego vas a la pobreza, entonces las pasas muy mal, porque no estás acostumbrado a eso. Algunos ricos, cuando pierden una parte de su riqueza, acaban incluso suicidándose. Por eso es una ventaja muy grande saber vivir con poco y saber vivir con mucho. Saber vivir con poco requiere que yo me organice bien y sepa cómo gastar lo poco que tengo. Pero saber vivir con mucho no es fácil, porque es más fácil que yo me dé a vicios, que yo me dé a excesos. Las enfermedades de hoy son más de la abundancia, la diabetes, las enfermedades cardíacas, las enfermedades de moda de hoy día son por abundancia,
porque la gente come de más y no se sabe medir, no se sabe parar. Por eso es importante este ejemplo de Pablo, ¿no? Él sabe vivir con poco, sabe vivir con mucho, no está afanoso, no estemos afanosos. Y aprendamos a vivir con lo que tenemos. Y nos dice en el versículo 13, que es el más famoso de toda la epístola, todo lo puedo en Cristo. Tengo de todo lo necesario, pero la clave en mi vida es que con Cristo yo todo lo puedo. Puedo vivir con poco, puedo vivir con mucho y siempre estar confiado. No es que lo tengo todo cuando estoy con Cristo, no es que tengo la riqueza cuando estoy con Cristo, no es que voy a ser millonario porque estoy con Cristo, no. Lo que sucede en mi vida es que con Cristo que llena mi vida, lo demás es secundario. Todo lo demás lo puedo, no tengo problema con lo demás. No estoy anclado en las riquezas, no estoy anclado en el dinero. Estoy centrado en Cristo y esto es el todo en mi vida. Y dice en el versículo 19, si alguno tiene problema por falta de dinero, confiad, Dios suplirá lo que os falte. Si tenéis necesidad, la Biblia dice, en un pasaje, dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios va a proveer para ti, si tú lo buscas y buscas en Él el sentido de tu vida. ¿Sabéis cuál es el resultado? Cuando, como Bartimeo, estoy dispuesto a dejar todo, por poco que tenga, una simple capa vieja, raída, sucia, aunque solo sea eso, dice que el resultado de mi vida, si en lugar de aferrarme a mi capa o a mi dinero, me aferro a Cristo y lo sigo por donde quiera que va, dice que el resultado es un bien precioso que hoy necesita mucho nuestro mundo. La paz llenará vuestros corazones. El resultado, cuando mi corazón no está pensando en las riquezas, en las cosas de este mundo y ansioso por ellos, es la paz. La paz que está a tu disposición, a mi disposición. La paz que yo deseo que goces tú y los tuyos, como pido para mí y los míos. Que Dios te bendiga.